Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Bueno, parece que el vídeo anterior, porque realmente los he grabado en el mismo día, pero hoy en este tutorial os voy a enseñar cómo cosí dos cojines de este sofá. ¿Y por qué lo dividí en dos vídeos? Porque construir la parte de abajo a partir de una litera es totalmente otra cosa que coser, y acabar este sofá también tienes varias opciones, como ya dije en el vídeo. Puedes cubrirlo con colchones, con sábanas y luego cojines decorativas. Puedes comprar un set de cojines hechas, aunque quizás no cuadra exactamente los tamaños, pero cada uno puede decidir por sí mismo. Igual coser estas fundas para los cojines de un sofá en exterior puede servir tanto para una persona que tiene un sofá de palet, un sofá que ya tiene comprado pero se gastaron los cojines y quieren ahora hacer sus propios. Ya me entendéis. Por ese motivo dividí el proyecto en dos, así que si estás viendo este vídeo de los cojines pero te interesa también ver el sofá de abajo, pues os dejo abajo en la cajita de información el enlace al vídeo cómo hice de una litera de Ikea de madera este sofá de jardín. Dicho suficiente, vamos a ponernos manos a la obra cómo cosí estas fundas. Seguramente me vais a preguntar dónde conseguí la plancha de espuma. Pues lo compré de segunda mano por un chollo de un chico que iba a hacer una furgoneta de viaje y al final no lo iba a hacer, así que está sin utilizar, aunque la guardaba en un trastero durante un tiempo. Está en súper buenas condiciones y más salvada a mí para que este proyecto sale bien económico. Pero sé que hay unas páginas web en internet que venden solamente planchas de espuma y lo puedes directamente pedir las piezas y los tamaños que necesitas. Como veis, ya empecé a cortar las planchas porque obvio no vino en las medidas correctas, solamente en suficientes cantidades. Y esto es un Tetris, un puzzle. Lo estoy cortando tal cual con un cuchillo de pan. Solo es importante que hagas movimientos continuos y largos para que el corte sea más limpio posible. Ha sido un reto total, pero lo he conseguido y estoy súper contenta. Te puede pasar igualmente como a mí, que puedes conseguir espuma pero no será una pieza entera y tienes que juntar a unas piezas. Ni un problema. Para esto voy a utilizar un spray de cola contacto, que es lo mejor que puedes utilizar cuando vas a unir piezas de espuma. En este caso voy a utilizar Greenox, que es de la marca Novasol, la marca que también tiene todas las sprays de pintura de Pinty Plus, que sabéis que siempre utilizo. Y esos dos ya lo he hecho, os voy a enseñar cómo ha quedado. Están unidas encima, que si estiro, bueno, se abre un poco, pero es imposible de separar. Fíjate, cuando hago esto tampoco se suelta, ni la puedes doblar. Cuando intento doblarlo tampoco se va a soltar, solamente se ve un pequeño hueco donde quizás no mete en la cola, pero mira cómo queda de lado, así que esta unión no la vas a ver para nada, ni notas tampoco, porque como esta cola no se pone duro, es cuando te sientes encima no lo vas a notar. Además es súper fácil de aplicar, tienes que aplicarlo a las dos superficies que vas a unir. Fijaros cómo sale el spray del bote. Sale como una línea ancha. No tienes que utilizar muy poco, pero tampoco pasarse. Dejamos unos 2 minutitos para que se empiece a secar y después lo unimos. Presionamos. Ya lo tendremos unido. Vale, y ahora el momento que vamos a hacer las fundas. Yo en este caso me gusta mucho porque quiero poder quitarlos para lavarlas, ya que tenemos perros, niños, etc.
Puedes comprar tela al metro, te recomiendo coger tela para el exterior para que sea más resistente. Lo que estoy utilizando yo son unas cortinas de un cenador vieja que hemos tenido, que ya ni lo tenemos, pero las cortinas nunca utilicé y siempre los guardé en bolsas. Y esto es una tela impermeable para exterior y es perfectísimo para crear estas fundas. Además tienen cremalleras. Lo que hice primero era cerrar la cremallera y ahora lo que voy a estar midiendo son 12 centímetros en total, o sea que 6 centímetros al lado de la cremallera a ambos lados, y lo voy a cortar. Esta pieza va a ser la parte de atrás del asiento de la plancha, de lado a lado, de punta a punta, simplemente para que sea súper fácil de sacar la pieza de espuma y poder lavarlas. También copiado el tamaño de la pieza que voy a hacer primero y necesito de esta parte solamente dos piezas, una para arriba y una para abajo. Luego necesitamos una pieza súper larga que va a ir alrededor en forma U y que se une con la parte con la cremallera. Aquí estoy midiendo, esto es la parte con la cremallera. Luego cogeré la pieza larga que he cortado con la misma ancho, o sea que también mide 12 centímetros, y he cogido 12 centímetros porque la plancha tiene un grosor de 10 centímetros y así tengo 1 centímetro a cada lado para poder coser. Le he colocado totalmente alrededor de la pieza, puede ser que te sobra un trocito y este lo puedes cortar ahora o más tarde o dejar un poquito de margen todavía por si acaso si luego te falta. Ya tenemos colocado toda la parte lateral, una parte con la cremallera y los otros tres en una pieza totalmente alrededor, y ahora cogeremos una pieza cuadrada, la que hemos cortado antes, y la colocamos encima. Lo voy a fijar con unos alfileres para que sea totalmente recto, ajustado, no te sobre nada ni me falta nada. Y cuando tengo esta parte terminado, hago la vuelta y repito esta parte también con la segunda pieza. Deep down, and it's not a lie that I die. Ahora abro la cremallera y saco con muchísimo cuidado el espuma. Empiezo a coser el lateral, o sea que la parte de la cremallera con el resto del lateral, que solamente son 2 costuras a ambos lados de la cremallera. Cuando paso por encima de la cremallera siempre hago unas extras puntaditas, simplemente porque en sacar la espuma puede ser que hay presión ahí y que se rompa la cremallera. Así es como se quedaría por la parte buena. Y ahora cuando mantenemos toda la tela de revés, vamos a empezar a unir el lateral con las dos partes cuadradas, lo que es la parte arriba y la parte abajo del asiento. Simplemente es empezar a coser de una parte recta, y lo que después vamos a hacer cuando llegamos a una esquina, yo siempre recomiendo hacer unas puntadas delante y detrás y luego otra vez delante, más que nada para reforzar las esquinas, que ahí también puede haber presión. Subimos la presa telas, pero dejamos la aguja dentro de la tela cuando cambiamos de dirección, porque lo que es la parte lateral del cojín necesita hacer un giro de 90 grados para crear esta esquina. Volvemos a coser una pieza larga y cada vez que llegamos a una esquina repetimos lo mismo hasta que llegamos al final y hemos cosido un cuadrado. Después repetimos esto también con la segunda pieza cuadrado y ya estaríamos con el primer cojín. Te recomiendo totalmente hacer un punto de zigzag por todas las partes que has cosido, más que nada porque esta tela deshilache muchísimo. Y así es como se quedó la parte lateral, totalmente con el ancho de la plancha también, totalmente alrededor, que es una pieza única. Os recordáis que era la pieza larga y en las esquinas eran todas las veces que hemos hecho el giro 90 grados. La cremallera abre y cierra perfectamente. Ahora vamos a coser los cojines de respalda. Son súper fáciles, un poco diferente pero también fácil. Necesitas 2 piezas laterales que hace que el cojín sea un poco más cuadrado. Necesitas 2 piezas abajo, bueno, realmente fue una pieza con el mismo ancho que los laterales, pero lo he cortado por la mitad porque entre medio voy a coser una cremallera. Y luego necesitas una pieza grande
Y me refiero a grande, que no lo cortas en dos piezas pequeñas, sino lo dejas entera y lo doblas para que no tenemos otra costura en la parte arriba. Y estas van a ser las laterales y abajo va a haber la cremallera para que no la vemos cuando ponemos el cojín. Esta altura son 2 veces 50, o sea que una pieza de 100 en total, y el ancho de este cojín va a ser 80. Primero lo que voy a hacer es coser la cremallera en las dos piezas estrechas que van a ser una pieza en la parte de abajo del cojín. Primero he hecho una y después hago el otro. También recomiendo muy bien acabar con un punto zigzag después haberlo cosido para que no se deshilache la tela. Corto el sobrante de la cremallera, ya que la cremallera es más largo de lo que voy a necesitar, y como veis la cremallera aquí como en los asientos va de lado a lado para que sea más fácil de coser y más fácil de sacar el relleno. Ahora voy a añadir lo que son las laterales y hago lo mismo que con los asientos de abajo. Cuando paso por encima de la cremallera hago unas extras puntadas para adelante y para atrás para que se refuerce en este punto, y así es como se quedaría. Voy a añadir la segunda lateral, también exactamente repitiendo el mismo pasito. Ahora coloco esta pieza cosida ya entre la tela doblada, lo que dije antes, que no lo cortamos por la mitad para que sea una pieza única, y voy a colocar todo. Ahora busco el centro del lateral, lo marco con un doble, apretando con la uña un poco para que tenga una línea, y ahí en el medio voy a colocar el centro de la parte lateral y lo voy a sujetar con unos alfileres. Luego hago la esquina en 90 grados y voy bajando hasta que llego abajo de todo en la pieza de la cremallera. También tenéis que conseguir más o menos en la esquina de la pieza de la tela que hemos cortado. Si no cuadra exactamente, lo que podéis hacer es rectificar un poco la tela en este momento. Sujeto todo con alfileres para que sea muchísimo más fácil de coser. Ahora vamos a empezar a coser. Yo empiezo en una parte larga de la cremallera y cuando llego a la esquina es haciendo exactamente el mismo tropillo con las otras fundas que hemos hecho. Subimos la presa telas, dejamos la aguja puesta y sobre todo en las esquinas también hago unas puntaditas para atrás y para adelante para reforzar aquí. Ahora dejo la aguja puesta, subo la presa telas, ahora giro la tela 90 grados el lateral y sigo cosiendo. Ahora, para que os hagáis una idea, estoy en el lateral y lo que vamos a coser es como una U. Vamos a ir para arriba, vamos a la izquierda, luego vamos para abajo y volvemos a llegar al otro lado de la cremallera. O sea que cosiendo este funda no hago costuras diferentes porque lo puedo coser totalmente en una vez, continuado. Ya está cosido todo en una costura. Ese es el lateral, como veis ya tiene la forma así como más cuadradito, y aquí como veis sobresale un poquito de la tela, pero no pasa nada, esto luego no se va a ver. Creo que no lo corté exactamente simétrica, así que lo voy a cortar. Y después, súper importante, que repasas toda la costura con un zigzag. Cuando quieres hacer unas esquinas perfectas, según las reglas de costura, deberías hacer ahí unos cortecitos en las esquinas, pero yo no lo he hecho y os enseño cómo quedan las mías y estoy feliz y contenta y los voy a dejar así porque soy malísima con las tijeras y muchas veces corto de más y entonces en las esquinas aparecerán agujeritos y no quiero. Ahora mismo estoy haciendo el punto zigzag por toda la costura en la parte interior para que no se deshilache la tela en cuando lo voy a lavar.
Ahora lo voy a hacer la vuelta y para que veáis bien mis esquinas, que no tengo hecho las cortecitas en las esquinas, pero como veis en este caso no hace falta. Y por debajo la cremallera de punta a punta para que sea comodísimo de poner y sacar el relleno. Y ahora mismo me va a venir la inspección de trabajo. Oh, mira, mamá, mira. ¿Fit mine? ¿Fit mine? El único lo que tienes que hacer es repetir este pasito unas cuantas veces, depende del tamaño del sofá que tienes, pero te lo digo que vale la pena. El relleno que lleva mis cojines de la espalda son de 50 por 50 y si me dices sí, pero no has cogido 50 por 80 exactamente, porque llevan dos en cada funda y juntos realmente tiene un ancho de 1 metro. Y como quería se quedaba bien llenitos, he hecho el ancho de 80 centímetros para que se quede apretadito ahí dentro, que me gustaba más a que la funda se queda súper suelto. Espero que os haya parecido súper útil este vídeo y que os sirva o os inspira. Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora apretando el botoncito aquí abajo o aquí arriba o aquí, no sé por dónde lo voy a colocar. Sígueme en mis redes sociales porque ahí también subo mini tutoriales que por aquí no os veis y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!